Hola, vamos a seguir transitando hacia esa cultura celíaca y para hoy te traigo algo que he denominado el semáforo celíaco. El semáforo celíaco es algo muy sencillo que nos va a permitir clasificar a los alimentos según si son aptos para nosotros, si son saludables, si son naturales y también, por supuesto, buscando la economía en esos alimentos. Para ello nos vamos a valer de esto, una pequeña libreta. Puedes adquirir una, esto generalmente cuesta menos de $1 o la puedes hacer, yo la hice. Y aquí en esta libreta vamos a ir anotando, vamos a anotar esos alimentos que son aptos y que no son aptos para nosotros. Es importante anotarlo porque el acto de escribir refuerza de alguna manera esa idea en nuestra mente y podemos fijar, retener mejor ese tipo de información. Yo antes lo hacía con el teléfono y en el teléfono están en diferentes aplicaciones de notas, diferentes alimentos clasificados ya, pero a veces se me dificulta un poco verlos. También tengo algunas libretas donde he ido anotándolo, pero bueno, vamos a anotarlos todos aquí en este ejercicio. El modelo es muy sencillo, es un semáforo de 4 luces. En primer lugar vamos a tener la luz roja. Y en la luz roja nosotros vamos a colocar los alimentos que tienen gluten. Naturalmente contienen gluten y son solamente 3, el trigo, la cebada y el centeno. Es importante que lo anote y que vaya fijando estos alimentos. Estos alimentos no se consumen así naturalmente, es muy raro. Lo vamos a ver en sopas, podemos encontrar como un complemento en vez de una verdura. Bueno, podemos encontrar que también se les puede agregar trigo, cebada o centeno. En diferentes países se pueden emplear distintos. Yo cuando no sabía que era celíaco llegué a comer algunas sopas que contenían trigo y eran muy sabrosas. Pero generalmente esto lo vamos a ver en forma de harinas. Se elaboran harina de trigo y la harina de trigo está presente en el pan y en una infinidad de alimentos. Entonces aquí también que contienen gluten podemos anotar el pan o todo lo que sería panificable, dulce y salado. Eso son alimentos extremadamente comunes que vamos a encontrar. En cuanto a la cebada, podríamos decir la cerveza. Podemos aquí anotar que cerveza tampoco podemos consumir. Como segundo nivel de este semáforo vamos a tener el color anaranjado o naranja. Aquí vamos a hablar de los alimentos que tienen traza de gluten. Esos alimentos, se habla de traza cuando en la fábrica se procesan alimentos que contienen gluten, por ejemplo el trigo, y que luego en esas mismas líneas de producción se procesan alimentos que en teoría no tienen gluten o no tienen trigo, pero como la máquina ya tenía algo de ese gluten, se contaminan estos alimentos. Estos son alimentos que contienen traza y estos alimentos tampoco nosotros los podemos ingerir. Este es el grupo de alimentos más grande que vamos a encontrar y aquí también a mí me gusta incluir a los que son desconocidos. Alimentos que a lo mejor nosotros pensamos que no tienen gluten, pero que al final efectivamente lo contienen. Me pasó, por ejemplo, con la salsa de soya. La soya no tiene gluten, pero resulta que en ese proceso de elaborar la salsa de soya se utiliza harina de trigo para que fermente la soya. Entonces al final ese alimento contiene gluten y es un alimento que tampoco podemos consumir. Para mí era un gran desconocido, yo siempre pensé que no tenía gluten, pero bueno, lo vamos a ir anotando aquí. Si te fijas en esta libreta, yo he hecho un índice y he dejado una sola hoja, quizás es muy poco, pero estos alimentos que contienen gluten. Vuelvo y te repito, si tú lo escribes es más fácil para retenerlo. A mí me costó retener cuáles eran estos 3 alimentos, pero una vez que los tenemos ya es más fácil cuando vas de compra ya saber clasificar qué tiene y qué no tiene gluten. Luego en la página 3 he colocado el alimento que tienen traza o que son desconocidos que no podemos comer y ocupa la mayor parte de la libreta que yo tengo aquí. La mayor parte es esto. Aquí es donde nosotros vamos a escribir muchísimas cosas. Finalmente, o hacia el final, vamos a decirlo así, vamos a tener el color amarillo. El color amarillo del semáforo significa, si estás ahí, bueno, puedes pasar, pero con precaución. Y aquí he incluido a los alimentos que son con sello sin gluten. Ese sello sin gluten en algunos alimentos lo vemos en color amarillo justamente, en otros lo vemos en un color verde claro. Estos son alimentos que nosotros podemos consumir, pero podemos consumir con moderación. No podemos abusar de esos alimentos.
son alimentos que pueden contener una baja cantidad de gluten, pero que si consumimos mucho, ese gluten se va sumando hasta que llega a un punto donde nos puede hacer daño. De esto podemos hablar con más detalle en un próximo video. Pero bueno, aquí tenemos alimentos que hay que consumir con moderación. Y aquí, por ejemplo, estarían todo lo que es panificable sin gluten. Perfectamente estaría en esta categoría. Son alimentos que podemos consumir, pero hay que consumirlos con moderación. Amarillo, ¿sí? Con color amarillo. Finalmente vamos a tener la lista de los que serían los alimentos verdes o sin gluten. Y justamente son alimentos que deberíamos de procurar. Naturalmente no tienen gluten. Están las frutas. Mira, aquí tengo varias frutas. Yo, por ejemplo, antes no era de comer mucha fruta. En mi casa siempre había fruta. Mi papá come mucha fruta. Uno siempre de niño prefiere otro tipo de dulce. Pero bueno, las frutas, hay frutas de temporada, son las más económicas que nosotros podemos adquirir. Esto que sería el plátano, el banano, el cambur. Es un alimento que en Latinoamérica lo vamos a poder conseguir a un excelente precio. Es una fruta que podemos consumir. Y bueno, y hay otras frutas que son de temporada donde también podemos encontrar algún buen precio. Si me estás viendo desde Norteamérica o desde Europa, bueno, quizás la fruta sea un poquito más cara, pero igual es un alimento que es saludable y es accesible. A lo mejor por lo que yo compro esto, podría comprarme un paquete de galletas. Las galletas tienen gluten, no las puedo consumir, prefiero comprar este tipo de alimentos. Además que este alimento en particular es una bendición, es un alimento con el cual se pueden hacer algunos postres, algunas galletas y quedan realmente buenas. Tenemos verduras, tenemos carne, aunque aquí sí hay que a veces tener cierto cuidado porque bueno, puede haber algo de contaminación con gluten, cosa que después podemos hablar. De esta manera te invito a usar este semáforo celíaco. Tenemos 4 grupos de alimentos, tenemos en rojo que no podemos consumir porque tienen gluten, trigo, cebada, centeno y todo lo que tenga trigo, cebada, centeno, todo lo que tenga harina de trigo, la cerveza no la podemos consumir. Luego tenemos en color anaranjado aquellos alimentos que tienen traza. En la etiqueta dice que tienen traza. Y también ahí yo he incluido a los alimentos que son desconocidos. No sabemos si tienen o no tienen gluten. En ningún lado lo dice. Y que yo creo que aquí hay que tener muchísimo cuidado y es preferible evitar consumir esos alimentos. Hay que documentarse un poco más. Podemos después hablar acerca de cómo nos podemos documentar usando la tecnología que está a nuestro alcance. Luego tenemos en color amarillo los que podemos consumir con moderación. Son los alimentos que tienen el sello sin gluten. Con moderación. Se puede consumir pero con moderación. Y finalmente el verde, que son los alimentos más adecuados, son los alimentos más saludables. Hay alimentos que pueden ser un poco económicos, otros no tanto, pero aquí es donde nosotros nos debemos concentrar para no sufrir con este gluten y que no se nos active ese sistema inmune y no destruya al final nuestro cuerpo, que es lo que termina ocurriendo. Mi nombre es Alfredo y en este canal transitamos hacia esa cultura celíaca para vivir mejor. Espero abajo tus comentarios sobre el uso de esta libreta y del semáforo. De todos modos, más adelante vamos a volver a tener más videos sobre esta libreta porque vamos a ir anotando allí los alimentos y la vamos a emplear para discernir si podemos o no podemos consumir un alimento.